Porque si han puesto ojo en Vladimir Cerrón es por un tema político. Por tanto, al ser, desde nuestra perspectiva, nuestro análisis, al ser una sentencia injusta y de poner 850.000, eso es justamente para que no logre pagar y después le pongan en la cárcel y digan, mira, Vladimir Cerrón está en la cárcel y así está postulando Pedro Castillo Terrones. Para demoler han querido hacer eso. Y era una decisión importante de manera solidaria poder colaborar, de poder apoyar. Aprovechar este día para saludar a todos los maestros que se sacrifican, que hoy se encuentran en las diferentes comunidades y distritos, con este sentimiento y con esta esperanza de que tengamos un presidente elegido por todo el pueblo, y en especial al profesor, al maestro Pedro Castillo Terrones, desde esta radio, hacerle llegar el saludo y reconocer su valentía, su consecuencia de darle una oportunidad al Perú de tener un presidente, como siempre hemos deseado y querido y hemos buscado. Congresista, el día de ayer el doctor Aníbal Torres Vázquez, que es un hombre que está cumpliendo un papel muy importante en la defensa legal de la candidatura del profesor Pedro Castillo ante las autoridades electorales, ha señalado que es posible que los dinámicos del centro probablemente se hayan financiado a Perú Libre, pero no al profesor Pedro Castillo. ¿Cómo explican ustedes el hecho de que se haya descubierto a una organización delictiva instalada en la Dirección Regional de Transportes de Junín y que en esta investigación estén involucrados directamente no solo altos dirigentes de Perú Libre, sino personas estrechamente vinculadas a Vladimir Cerrón? ¿Cuál es la explicación de ustedes a esto y qué decisiones han tomado ustedes como partido frente a esto? Sí, en primer lugar hay que aclarar algunas cosas. Perú Libre ha tenido una campaña la más modesta posible, una campaña con una lógica y un diseño de campaña que no está basado en recursos, sino está basado en llegar y conectarse directamente con la población. De todas las regiones del país saben cómo se ha desarrollado y quiénes lo han llevado esta campaña. Esta campaña lo ha llevado el pueblo. El pueblo se ha organizado, el pueblo ha luchado voto en voto, el pueblo ha venido convenciendo a todos nuestros hermanos y sosteniendo la necesidad de tener un Perú para todos los peruanos. Entonces hay que deslindar de cualquier vinculación que pueda existir con esta investigación que se viene dando en la región Junín. Pero también mencionar, efectivamente, en este momento el Ministerio Público viene llevando una investigación, y yo digo con claridad, que termine la investigación, que se identifiquen de manera fehaciente los responsables, porque también en todo este proceso hemos visto los tentáculos de la corrupción, de querer vincular al profesor Pedro Castillo Terrones, de querer vincular al partido con hechos de corrupción. Entendemos que en este momento, como usted y todo el Perú, que se viene desarrollando respecto a los brevetes. Y lamentablemente en el país y aquí en Lima existen mafias que se han instalado que no necesariamente son de Perú Libre, sino son de diferentes partidos. Hay personas que están en este momento en investigación por parte del Ministerio Público que son militantes del APRA, que son militantes de Fuerza Popular, vinculados a estos partidos y que no solo son de estos años que viene de gobierno Perú Libre, sino son nombrados de mucho hace tiempo, o sea, de hace mucho tiempo. Ya, pero congresista. Y hay que tomar en cuenta, y efectivamente está en proceso de investigación. Hay 3 personas o 4 personas que están vinculadas. Ahora, que la investigación determine que realmente si es efectivamente han participado en algún tema o no. Pero mientras tanto, nosotros no podemos tener una posición... Pero congresista, es decir,
los audios, las colaboraciones, porque ya hay confesiones en este proceso, muestran la evidencia, porque usted dice que hay gente de otros partidos. Probablemente que las mafias de los brevetes existen en otros lugares del Perú, con toda seguridad. Pero eso no los exonera de responsabilidad. No, de ninguna manera. Que termine el proceso de investigación, porque en este momento tan sensible nosotros no podemos prejuzgar. Esperemos que termine la investigación y al respecto el partido va a tomar las decisiones que corresponden. Porque esto no se va a quedar ahí. Pero el señor no prejuzguemos, no emitamos opiniones antes de tener toda la investigación. Congresista, los audios son demoledores. O sea, el señor Arturo Cárdenas está tomando decisiones sobre a quién nombran, a quién no nombran, a quién ponen en los puestos. Es decir, está absolutamente clara su intervención. Pero lo que hay que ver es si efectivamente, se han dado estos nombramientos o no. Eso nos van a dar la investigación. Si realmente las personas que han sido nombradas o contratadas, si realmente han participado en estos espacios o no. Por eso está en un proceso de investigación. Pero yo le hago una pregunta. ¿Por qué este señor al que apodan burro y que ha sido un hombre importante en la campaña tiene poder si no tiene ningún cargo en el gobierno regional? A ver, en primer lugar, hay que aclarar que se tiene quienes han tenido el papel importantísimo en esta campaña, quienes han tenido el papel importante, preponderante, han sido los comités ejecutivos regionales del partido, han sido los maestros, ha sido la población general. No podemos vincular todo este trabajo a una persona. Si por ahí, por su responsabilidad de ser secretario de organización, en algunos momentos ha participado, pero mucho más allá, ¿quiénes lo han llevado a la campaña? Prácticamente en el proceso de la campaña, el profesor Pedro Castillo Terrones ha tenido su jefe de campaña nacional, quien ha sido responsable. Y el señor Arturo Cárdenas no ha sido jefe de campaña. Ha acompañado en su calidad de secretario de organización o ha aparecido en algunas participaciones, como mucha gente que se ha vinculado, pero no hay mucho más allá. Congresista, cuando el señor Arturo Cárdenas llama por teléfono, da instrucciones, dice a este sí se le nombra, a esta no, a esto me lo sacas, a este lo pones. Si él no es funcionario, porque tiene poder. Eso hay que determinar si realmente se han dado. Cuando él habla, no es Vladimir Cerrón el que está dando órdenes. Que termine el proceso de investigación y el partido va a tomar de manera orgánica las decisiones al respecto. Eso es concreto. Pero no me está contestando a la pregunta. Sí. La pregunta es bien simple. ¿Por qué tiene poder de decisión o puede llamar y dar instrucciones a alguien que ni siquiera es funcionario del gobierno regional? Hay que preguntar a Arturo Cárdenas, está hablando en realidad porque nosotros... a nombre de Vladimir Cerrón. No. ¿Él es la voz de Vladimir Cerrón? No, de ninguna manera. No es el hombre Vladimir Cerrón, cualquier coordinación, cualquier acción lo hace directamente. No se puede hacer en el partido, por ejemplo, lo que corresponde a la Secretaría General, otra persona asumir esa responsabilidad. Lo que hay que preguntar, y probablemente en su momento tiene que responder el señor Arturo Cárdenas, de por qué ha conversado o ha tomado esas decisiones. Y las personas que también han escuchado o han sido parte dirán por qué. Por eso digo que es importante que esta investigación termine y se identifiquen las responsabilidades jurídicas que tienen esto. Al respecto, vamos a tomar nosotros las decisiones políticas, administrativas dentro del partido. ¿Y qué decisiones han tomado ustedes con respecto al caso de Vladimir Cerrón? Porque ahí se ha seguido el procedimiento que usted reclama para Arturo Cárdenas. Esto ha ido a las instancias correspondientes, el señor está sentenciado y sigue siendo secretario general del partido. ¿Cómo una persona que está sentenciada? Muy bien. Puede seguir siendo dirigente del partido? A ver, nosotros sabemos muy bien que en el proceso de Vladimir Cerrón es un proceso realmente muy polémico, tiene una connotación política grande.
Recuerde usted que ya sabían que el candidato a la presidencia de la República iba a ser Vladimir Cerrón Rojas. Una estrategia de quienes hoy están arremetiendo y quienes han arremetido en la campaña contra el profesor Pedro Castillo Terrones, evidentemente tenían que tomar sus precauciones. Entonces, entendamos de la siguiente manera, que la primera demolición ha venido contra Vladimir Cerrón. ¿Por qué? ¿Por qué no nos preguntamos, el procurador y la empresa que han conciliado en este proceso de Vladimir Cerrón, en esta obra, por qué no están en este momento sentenciados? Porque si son los actores principales, ¿por qué el gerente de la empresa o su representante que ha participado y por qué el procurador no está vinculado? ¿Por qué los periodistas de la República, los investigadores y demás, el señor Ricardo, han investigado y han determinado que efectivamente esta sentencia contra Vladimir Cerrón no tiene una prueba fehaciente de que se han hecho o de que se han dado estos hechos? ¿Por qué tenemos una habeas corpus que un juez ha fallado a favor y todo el aparato a nivel nacional se ha movilizado para traerse abajo, para amenazar y para cuestionar a ese juez? Lamentablemente, lo que tenemos que entender en el país y el Poder Judicial, estamos pues en ese proceso en la que hemos visto todos los cuellos blancos, las coordinaciones, la señora acá no está tranquila. Entonces, lamentablemente el país, el Poder Judicial ha perdido la transparencia si me permite, que debe tener. ¿Me permite una interrupción? Usted va a tener tiempo para hablar bastante en el Congreso, pero ahora estamos conversando. ¿Sabe usted las dos cosas que hacen los políticos acusados de corrupción en el Perú? Se declaran perseguidos políticos. Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, todos hacen lo mismo. Alan García, todos eran perseguidos políticos. ¿Y sabe otra cosa que suelen hacer los acusados de corrupción? Se buscan un juzgado en otro distrito judicial para meter una medida cautelar que los libere de la justicia. Exactamente lo mismo que hace el señor Vladimir Cerrón. ¿Cuál es la diferencia? A ver, dígame usted está como usando un profesional, exactamente los mismos mecanismos de defensa ante la justicia que aquellos a quienes critica. Es lo mismo. ¿Me permite? Claro. Usted como profesional sabe, en cada hecho se presentan dos cosas: generalidades y particularidades. Las particularidades hacen que un hecho sea diferente a otro. La investigación contra Keiko Sofía Fujimori tienen particularidades y esas particularidades están demostradas donde personas que han dicho que han aportado y nunca han aportado, que han ingresado dinero que no se han podido sustentar las personas que han declarado. Y eso está en investigación, está en proceso. El Ministerio Público viene llevando ese proceso. Es totalmente distinto a lo que tiene o a la sentencia de Vladimir Cerrón Rojas. ¿Cuál es el hecho concreto? Pero congresista, no se da cuenta usted. Porque si hacemos una generalidad... Usted no se da cuenta. A ver, si hacemos una generalidad, es decir, podríamos usted no se da cuenta. Pero si me no permite, puede. termino pero la usted idea. está reclamando... Puedo terminar la idea. Usted le está reclamando a Keiko Fujimori que acepte los resultados del Jurado Nacional de Elecciones, que es la máxima autoridad en el Perú y constitucionalmente para los procesos electorales, y usted dice que no quieren reconocer la legitimidad de una decisión de las instancias que según nuestra Constitución se encargan de procesos como los que ha enfrentado y sigue enfrentando el señor Vladimir Cerrón. A ver, o sea, vamos ya, bueno. Como que tenemos dos... No, a ver, terminamos esta dos parte. reglas, ¿no? A ver, si me permite. Con una nos medimos nosotros y con otro medimos a nuestros enemigos políticos. No, de ninguna manera. Lo que nosotros estamos diciendo, si nosotros nos adentramos en lo particular, vamos a identificar de cómo se vienen dando y de cómo siguen funcionando. ¿Usted cree que un fiscal o un magistrado es igual a otro?
todos los fiscales, porque si tenemos un pensamiento general, vamos a decir que todos los generales, que todos los fiscales son probos, que todos los magistrados son probos, pero lamentablemente no es así, que todos los periodistas tienen la imparcialidad, como el señor Nicolás Lucar. ¿Eso podemos decir? No, sino que hay generalidades y hay particularidades, y en estas particularidades hacen que un hecho no sea igual a otro. Pero para entendernos, congresista, lo que usted dice es que Vladimir Cerrón es un perseguido político. No es una persona. Y lo que yo digo con contundencia es que Vladimir Cerrón no ha sido condenado con una prueba fehaciente. No hay prueba de que él haya incurrido en corrupción. Eso es lo que hay que decir. Ahora, hay que decir también las motivaciones que ha tenido en esta habeas corpus, que le han dado a favor, y todo el mundo se le ha ido encima. ¿Sabe usted por qué la derecha y todos los medios de comunicación apuntan a Vladimir Cerrón? ¿Por qué tanta recomendación desde la derecha al profesor Pedro Castillo Terrones de que se separe de Vladimir Cerrón? ¿Porque quieren lo mejor para el profesor Pedro Castillo Terrones? ¿Porque quieren lo mejor para el país? ¿O porque están buscando ciertos intereses y que quieren copar esa victoria que le pertenece al pueblo? Quieren seguir usando el gobierno, quieren seguir entrando por la ventana para seguir implementando las mafias y la corrupción. Sí, pero congresista, yo tengo una opinión distinta sobre por qué Pedro Castillo está donde está. En la primera vuelta lo pusieron ahí. Es cierto, la posibilidad de tener la inscripción de Perú Libre, pero lo pusieron ahí los maestros. Los cientos de miles de maestros. Eso es un análisis. La campaña de Pedro Castillo. Eso es un análisis que usted tiene. En la segunda vuelta, me va a disculpar, congresista, lo han llevado al primer lugar en la votación. Diversas organizaciones políticas, sociales, personas que en la primera vuelta votaron por Rafael López Aliaga, en la segunda vuelta votaron por Pedro Castillo. Es más, hicieron campaña por él, militantes de Acción Popular y no solamente de izquierda. Una conjunción de fuerzas, pero en fin. Es decir, en el tema este de Arturo Cárdenas. No hay que arturizar. ¿Cuál es la vinculación? No hay que arturizar el escenario político. A Arturo Cárdenas, que lo investigue el Ministerio Público, que determine las responsabilidades, que le caiga todo el peso de la ley, si es que tiene responsabilidades, y punto. ¿Para qué vamos a arturizar, el escenario político? Porque ahorita, en este momento, hay temas... ¿Quién ha puesto en el escenario a Arturo Cárdenas si no son sus propios actos? Él, o sea, lo que usted no me ha contestado hasta ahora es quién le da la autoridad, pero contésteme pues, ¿quién le da la autoridad a Arturo Cárdenas para decir a este me lo nombra, a este me lo sacas, a este no le renuevas? Si él no es funcionario del gobierno regional, el único que le puede dar ese poder, el único, es Vladimir Cerrón. Pero eso es una presunción subjetiva de usted. Es una presunción, que él hace cosas de las que no se entera, la investigación determine. Preguntemos a Arturo Cárdenas de por qué tomó esas decisiones. Porque nosotros no podemos presumir. ¿Y dónde está Arturo Cárdenas? Porque lamentablemente estar generalizando y estar presumiendo se convierte en una noticia, un hecho prácticamente en un show. Y no podemos llegar a eso. Yo reitero y hago un llamado al Ministerio Público, a los entes que tienen que ver con esta investigación, que termine el proceso, tomemos decisiones, que caiga todo el peso de la ley si tiene responsabilidad y punto. Porque aquí nos hemos acostumbrado de que una persona sea el centro y a partir de ello todo. No, Arturo Cárdenas en este momento... ¿Qué medida no tiene ninguna decisión de carácter? ¿Qué medida han tomado ustedes como partido en este con respecto a Arturo Cárdenas? Perdón. ¿Qué medida han tomado? En este momento el señor es prófugo de la justicia y es dirigente nacional de su partido. ¿Qué medida han tomado ustedes sobre él? A ver, en este momento, en ausencia
de Arturo Cárdenas, de acuerdo a nuestro estatuto, porque el Partido Político Perú Libre tiene sus estatutos, está dentro de la ley de los partidos políticos, asume el secretario de ideología y viene desarrollándose y las coordinaciones normal, con tranquilidad. Ahora nosotros hemos dicho que Arturo Cárdenas termine su proceso, que determine la justicia, el Ministerio Público, que demuestre fehacientemente. ¿Y por qué no le pide que se entregue, congresista? ¿Cómo? ¿Por qué no le pide que se ponga derecho? A ver, ese tema no compete a nosotros, compete a él. Pero ¿cómo no va a competir? No. Es decir, imagínense si todas las personas acusadas o investigadas por algún delito se mandan a mudar. ¿Cuál es la diferencia con Alejandro Toledo? Son decisiones y son responsabilidades personales. Son decisiones y responsabilidades personales que hacen de que en este momento sea parte de la investigación. Y nosotros no vamos a decir qué acciones debe tomar. Que su abogado le diga qué es lo que tenga que hacer. Nosotros no somos abogados de Arturo Cárdenas. ¿Le puedo hacer una pregunta? Por supuesto, adelante. Si me permite, congresista, ¿qué dice el Estatuto de Perú Libre sobre las personas sentenciadas por corrupción? No está especificado eso en el estatuto, pero sí están las sanciones que corresponden de acuerdo al grado de responsabilidad que puedan tener. Y además el estatuto indica los temas que no están estipulados en blanco y negro, la toma la Asamblea General. Este tema va a ser un punto para que próximamente en nuestro estatuto entre un artículo completo respecto a estos temas. Y además la Asamblea Nacional, que es la instancia máxima, va a tomar decisiones, evidentemente. Esperemos que se dé esta asamblea. Y justamente ya las regiones hemos pedido a esta convocatoria y el Comité Ejecutivo Nacional debe estar evaluando las condiciones, cómo se van a dar esta asamblea y va a haber resultados. Hay que confiar porque en Perú Libre hay gente limpia, transparente, patriótico y que no está vinculado a hechos de corrupción. Tengo una pregunta. El fiscal Richard Rojas Gómez está evaluando la medida del levantamiento del secreto bancario y tributario del exgobernador regional, fundador y secretario general del Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, a fin de establecer el origen de sus depósitos bancarios. ¿Qué opina usted de esto, congresista? Mi estimado Nicolás, me parece correcto y oportuno. Así deben ser las cosas. Para aclarar, pues, y que la responsabilidad se determine. Y eso le conviene al partido, le conviene al Perú. Perfecto. Ahora, ¿por qué? Hay una cosa que no se termina de entender. ¿Por qué la reparación civil o la caución, para ser más preciso, porque para poder, digamos, implementar la sentencia, es decir, de 4 años de prisión suspendida, había que pagar una caución de 800 y tantos mil soles? ¿Por qué esa caución la pagaron los militantes del partido? Si Vladimir Cerrón no sería secretario general del partido, no estaría llevando adelante todo este proceso que se ha presentado y en su momento no hubiera tenido nada de esas responsabilidades. ¿Cuántas personas vinculadas a hechos escandalosos en el país están pasando tranquilas? Porque si han puesto ojo en Vladimir Cerrón es por un tema político. Por tanto, al ser, desde nuestra perspectiva, nuestro análisis, al ser una sentencia injusta y de poner 850.000, eso es justamente para que no logre pagar y después le pongan en la cárcel y digan, mira, Vladimir Cerrón está en la cárcel. Y así está postulando Pedro Castillo Terrones. Para demoler han querido hacer eso. Y era una decisión importante de manera solidaria. Poder colaborar, de poder apoyar. Porque hay un dicho. Cuando el pueblo reconoce, y quienes hoy estamos en Perú Libre, los militantes, reconocemos
el papel, reconocemos los esfuerzos que hace Vladimir Cerrón Rojas para que tengamos un partido en el país, para que los pueblos profundos que nunca han tenido un partido, para que puedan participar. Yo le digo una cosa concreta, los 37 congresistas, si no existiera Perú Libre, ninguno estaría en el Congreso. Porque para participar en un proceso electoral, lo primero que te piden es 100.000, 200.000 soles. Por eso, más antes, nunca los dirigentes han llegado a los espacios que hoy vamos a asumir. El profesor Pedro Castillo Terrones, ningún partido le hubiera dado la oportunidad, pese a tener la trayectoria sindical, pese a tener la consecuencia, no le hubieran dado esa oportunidad. Pero uno puede tener la visión al revés. Se convierte el partido que en una herramienta política para las grandes mayorías. Entonces, en ese término, usted es consciente que si no fuera... Si me permite, señor Nicolás, sí, voy a dar la idea completa. ¿Cómo hemos entendido nosotros? Que al señor Vladimir Cerrón Rojas, al doctor Vladimir, se le ha sentenciado, pero no por un tema específicamente individual, sino por un tema político. Porque acaso, o sea, que han sentenciado al partido. ¿Acaso no sabemos que todavía este problema queda en chiquitito? De las decisiones, de la firma del señor Cerrón. A ver, ¿acaso no entendemos si ampliamos un poco en la región Junín? Ha estado el gobierno en el gobierno regional Huanchupaico. A ver, pues, que el Ministerio Público se atreve a investigar todo lo que se ha hecho con Huanchupaico. ¿Por qué no sale ninguna investigación contra Huanchupaico? ¿Qué hay? ¿Hay amigos? ¿Están protegidos? El señor Combina, que ha quedado en segundo lugar. De eso vamos a hablar luego, pero entiendo que hay. El señor Combina. Ahora, pero usted es consciente... partícipe de las elecciones regionales, ¿acaso no tiene el interés de liquidar en la región Junín a Perú Libre, que hoy es congresista? Por supuesto que sí. Ahora, los intereses políticos aquí están... Usted más o menos dice que si no fuera por Perú Libre, Pedro Castillo no hubiera sido electo. Yo le diría que es al revés. Si no fuera por Pedro Castillo, usted congresista no estaría sentado acá. A ver. Esa es la verdad. No, gracias al arrastre del profesor Pedro Castillo, ustedes han logrado un lugar en el Congreso. Y yo le no le quiero restar mérito individual a quien lo tenga, pero eso es la verdad de las cosas. No, eso es muy simple. A ver, si me permite, si me da unos minutos... Pero hace rato que le permito, el que no me permite pues, a mí es usted. Se lo habla todo, congresista. No, para nada más, y yo estoy hablando solo el 70%. Ya, disculpe. Lo que vamos a indicar es lo siguiente. Nuestro análisis es diferente respecto a esta victoria. Usted tiene una mirada aquí desde Lima y cómo ve las cosas. Pero usted vaya pues a la provincia de Chumbibicas. Pregúntele y diles, Huayquicuna, Panaicuna, y Martín Cancunas, Huichoranquis, que hay Huayquinchis, Pedro Castillo Terrones y Martín, Tapuya, Huayquichay. Pero que hay pitillaros para Imaca, Loro Chajina, Manaya, Checa, Chinacho, Huayquicito, y Achalabajacan. Pero pregúntele por Vladimir Cerrón, pues. O sea, estamos hablando de cosas diferentes, congresista. Es decir, para ustedes todo lo que ocurra con Vladimir es persecución política. O sea, en los audios hay evidencia de la manipulación en la contratación de personas. Y eso es algo que no debería ocurrir en el Estado peruano, en ninguna instancia. O sea, te contrato porque eres del partido, no te contrato porque estás capacitado para cumplir la función. Y eso se pone en evidencia en esos audios. Para no estar... Y eso es delictivo. No estar es un daño a la calidad de la gestión por no poner a la gente calificada. Si no es un delito, pues están manipulando los nombramientos de una manera irregular. ¿Le parece bien a usted eso, lo que se escucha en los audios? A ver, vamos a ver. Para no estar dando vueltas como en el Pongo de Mainique... Vamos a ser claros, que el Ministerio Público determine las responsabilidades número 1. Dejemos que esa investigación determine y al respecto tomaremos decisiones. Punto. Porque en este momento, al igual que usted, nosotros también hemos escuchado estos audios. En el caso de Vladimir Cerrón, el Ministerio Público ha intervenido.
el Poder Judicial ha intervenido y ustedes no reconocen como legítima esa decisión. Dicen que es una persecución política y van a decir lo mismo de Arturo Cárdenas. No, como era un hombre que participó en la campaña dirigente Perú Libre, por eso lo están persiguiendo. Para eso está, demostrarán fehacientemente lo que se está presumiendo. Porque en este momento, ¿acaso no tiene las personas derecho a defenderse y derecho a demostrar opinión, congresista, su inocencia? sobre lo que ha escuchado? Sí. ¿A usted le parece bien lo que ha escuchado? ¿A usted le parece bien las cosas que dice Arturo Cárdenas? A mí no me audios? parece bien, y lo que a mí me parece bien es que se esté investigando. Eso es importante y es un paso importante. Esa investigación hay que universalizar en el país. Hay que tener una política de Estado para combatir la corrupción. Hay que generar y hay que hacer, nosotros vamos a plantear desde el Congreso de la República una comisión multipartidaria para que a nivel nacional se combata la corrupción. Exitosa. Porque agarrar el tema de corrupción y solo pinchar en este lado y en el otro lado, es que no es así, santificar, pues, congresista. No es lo correcto. No está Entonces siendo tiene que usted haber una riguroso. política de Estado. Hace 15 minutos, media hora, hemos conversado con el ex procurador Antonio Maldonado sobre el caso de Keiko Fujimori y el nuevo proceso que se le ha abierto por supuestamente financiamiento irregular de esta campaña. O sea, no me va usted a decir que el Ministerio Público y sobre todo los fiscales anticorrupción no están haciendo su trabajo. Por supuesto que lo están haciendo. De ninguna manera. Dejemos que el Ministerio Público haga su trabajo. Pero si hablamos de manera específica respecto a la sentencia de Vladimir Cerrón, pues hay que dar una leidita al artículo que ha sacado su colega Ricardo Uceda. Ahí está claramente, y el señor Ricardo no es pues cualquier despistado para escribir cualquier cosa. Entonces hay elementos de juicio. Pero se puede equivocar. Hay elementos le digo de una juicio. cosa. No, hay elementos de juicio, señor Lucar. ¿Para qué? No, pero si vamos a hablar de ese artículo, hablemos pues de ese artículo. Hace referencias muy generales con respecto a que supuestamente fue procesado o sentenciado de una manera irregular. Eso es un asunto absolutamente polémico. Listo, lo dejamos y no ahí. tiene nada que ver con el caso de Walter Adubiri. A Walter Adubiri lo sentenciaron por participar en una protesta social. Son elementos... No por firmar documentos, favorecer proveedores, contratistas, por nada de eso. Por una protesta social, congresista. Y eso es una diferencia abismal. Que te sentencien por dirigir una protesta, que se sentencien por haber favorecido irregularmente a una compañía en una contratación. Son dos cosas bien diferentes, ¿ah? Y no se puede hacer un signo igual entre las dos. A mí me gusta ese proceso, esa forma de razonamiento. Generalidad y particularidad, y la particularidad determina. Me gusta esa forma como usted enfoca. Y eso le hace diferente a los demás diciendo por qué es diferente lo de Vladimir Cerrón. Ha habido un proceso de investigación. Por eso. ¿Qué le parece? ¿Usted conoce el proceso? Ya. Señor Lucas. Usted sabe que el señor Vladimir Cerrón puso su firma para autorizar un pago. Y usted cuando sabe los técnicos decían que no lo firme y que tenía la posibilidad de objetar ese procedimiento y de negarse a hacer un pago que era irregular. Vayamos a lo siguiente. Absolutamente, fue su decisión poner su firma, congresista. Usted sabe... Nadie lo obligó, él firmó y no escuchó a quienes tenía que escuchar. A ver, y por lo tanto se tiene que hacer responsable de sus actos por los perjuicios que se le pudieron causar a la región. Y eso es un caso, pues, congresista. ¿Qué quiere? ¿Que hablemos del puente? Comuneros. Ahora me toca. ¿Que hablemos del Hospital del Carmen? ¿Quiere que hablemos de las otras obras, del manejo de otras direcciones, como la Dirección de Salud, por ejemplo? Vamos parte por parte. No, pero escúcheme, si vamos a hablar de Vladimir Cerrón, hablemos del manejo del gobierno regional, donde se ha contratado gente, no en función de sus cabalidades para el ejercicio de la función, sino porque son del partido, para que sirvan al partido, para que paguen parte de su sueldo al partido, hasta para que recojan firmas para el partido, porque eso ha ocurrido en la región Junín. A ver. Y se ha tejido una red de corrupción. Algunas existían antes, es verdad. Y han continuado cuando él no ha estado, es verdad. Pero ha habido corrupción, pues, en el gobierno regional de Junín. Hay corrupción en el gobierno regional de Junín hoy. Por favor, congresista. Hay corrupción en todas las regiones del país.
Hay pero eso no es una respuesta. A ver, por supuesto que hay, y eso no nos lo va a contar acá en Exitosa, que es el único espacio donde le hemos dado con fierro a todos los gobernadores regionales corruptos, con fierro durante años. Señor Lucar, el pueblo le reconoce su valentía de usted, reconocemos la calidad moral que usted tiene. Y eso es importante, porque todos los actos políticos, sociales, culturales en el país están a la luz del pueblo. Déjeme decir lo siguiente. ¿Quién ha licitado esa obra? Del cual hoy es sentenciado Vladimir Cerrón Rojas. Pero, congresista, ¿acaso ¿sabe lo que usted está haciendo? Usted está sesgando políticamente la lucha contra la corrupción. Si es de los otros, a la cárcel. Si es de los míos, persecución política. No, pues. ¿Cuál es la diferencia, congresista, con los otros? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? Ya, déjeme sustentar. Hay que acabar con la corrupción del color político que sea, y los corruptos no deberían tener sitio en los partidos. Pero escuche. Un sentenciado por corrupción no puede ser secretario general de un partido. A ver, si me escucha, no puede ser. Ya, pero sí, ahora sí, listo. Fíjese, ¿quién ha licitado esa obra de saneamiento básico de la Oroya? Creo que fue Vladimir Guaro, me parece. Ha licitado Vladimir Guaro, el anterior gobierno regional. Cuando llega Vladimir Cerrón Rojas, ya estaba listo el pedido de una ampliación de esa obra. Y en ese proceso se sienta el procurador con la empresa y llegan a una conciliación. Esa conciliación tiene rango de ley. Vladimir Cerrón Rojas no podía cuestionar porque ya se había dado la conciliación. Bueno, lo que tenía que hacer Vladimir Cerrón Rojas tenía dos cosas. No pagaba, la empresa le procesaba, y si pagaba, hoy lo que estamos viendo. Listo, se acabó los dos. Ese es simple. Entonces, ¿No le parece a usted, para terminar, porque yo creo que no tiene usted la información precisa, y me voy a encargar de que usted la reciba, congresista, para que tenga la película completa, pero ¿no cree usted que lo más adecuado en una circunstancia como esta es que todas aquellas personas que estén investigadas o sentenciadas por delitos de corrupción o por mal manejo de la cosa pública tendrían que dar un paso al costado? A ver, en todo caso... ¿Ponerse a un lado? No, se hace una estrategia. A cualquier persona se le apertura un proceso de investigación y todos al piso, en cero. No podemos hacer eso. Tiene que haber la sustentación, las motivaciones y la sentencia fehaciente, porque nosotros en todo caso estaríamos aceptando a priori que terminen las investigaciones y nosotros en autonomía como partido desarrollamos nuestras actividades y vamos a tomar decisiones. ¿No se da cuenta usted, congresista, de que si el partido no toma distancia con el comportamiento de sus dirigentes y militantes y no pone en su lugar a aquellos que hayan violado la ley, pero el partido va a terminar como en el caso de Fuerza Popular, acusado de ser una organización criminal que se hace parte de los actos de sus dirigentes? Si en este momento, si en este momento a la asamblea que se va a convocar, la asamblea determina, decide acciones al respecto, eso se va a tomar en cuenta. Aquí, la que determina en última instancia son los militantes. Por tanto, al estar en un proceso de investigación, que avance ese proceso de investigación, que termine, ¿no es cierto?, de sustentar el Ministerio Público, el Poder Judicial, que termine de identificar los niveles de responsabilidad. Pero es que usted se contradice, pues. Usted dice, esperemos que el Poder Judicial decida. Cuando el Poder Judicial ha decidido ya sobre Vladimir Cerrón, usted dice que es persecución política. Nosotros no hemos dicho persecución política, nosotros hemos dicho que lo de Vladimir Cerrón es una sentencia que tiene un carácter político. ¿Por qué un carácter político? Porque querían, pues, inhabilitar
para que no participe en este proceso electoral. El Perú sabe, si no hubiera habido por esa sentencia apurada y desesperada, el candidato congresista, era Vladimir Cerrón Rojas. Si Vladimir Cerrón hubiera sido el candidato a la presidencia y no Pedro Castillo, ustedes no tendrían representantes en el Congreso y no habrían pasado la valla electoral, se lo aseguro. Eso es una... Como le ha pasado a otros grupos. Eso es una subjetividad. Ustedes se convirtieron en importantes porque estaba el profesor Castillo, dirigente reconocido de la huelga magisterial y representante legítimo de cientos de miles de maestros. O sea, Eso fue lo que ocurrió. Me va a disculpar, congresista. A ver. Le insisto, o sea, con todo respeto, me parece un hombre que defiende usted su punto de vista con pasión. Pero claro, no estaríamos sentados acá si no fuera por Pedro Castillo. Usted tiene no estaríamos una postura... conversando con usted. A ver, usted me permite escuchar lo que nosotros creemos, porque han habido varios factores para que esta victoria sea una realidad. Un primer término, un partido político organizado, bien estructurado a nivel nacional, con sus comités regionales, con los comités provinciales distritales. Una primera, recuerde usted que nosotros hemos participado sin la presencia del profesor Pedro Castillo en el anterior proceso electoral. Número uno. Número dos, el factor de la pandemia. Es importante porque ha desvelado todo el escenario político, económico en este país. Segundo. Congresista. Tercero, déjame terminar. Tercero, el papel que tiene el profesor Pedro Castillo en la huelga magisterial es uno de los factores. El tercer factor. El cuarto factor. Las características propias que tiene el profesor Pedro Castillo. Sus características de ser un docente del lugar más alejado, su sencillez. Y estos cuatro factores hacen de que estas elecciones hayan tenido victoria. ¿Sabe cuál es el quinto? Y por otra parte... ¿Sabe cuál es el quinto congresista y el más importante de todos? Que no solamente es un maestro rural, un hombre que viene del pueblo, sino que es una persona a la que nadie en este momento puede haber acusado de corrupción. Y eso es un cambio muy importante en el Perú. Y yo no sé si ustedes son conscientes del daño que le están haciendo al profesor Pedro Castillo por el hecho de personas investigadas y sentenciadas por caso de corrupción se nieguen a dar un paso al costado como deberían hacer. Le están haciendo un daño al profesor Pedro Castillo. Y a los millones de peruanos que votaron por él. Ahora, tenemos que terminar por hoy, congresista. Vamos a tener, estoy seguro, en los próximos años múltiples oportunidades de conversar ampliamente. El daño sería por haber llevado a Pedro Castillo como candidato.